Hola, mi nombre es Manuel Vélez y el día de hoy realizaremos el siguiente ejercicio. Una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Si se sabe que la tensión en los cables AB y AC son de 900 libras y 1000 libras respectivamente, determine la magnitud de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A, la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A y los componentes rectangulares de las tensiones en los cables AB y AC. Después de leer el ejercicio, identificamos que las variables que debemos encontrar son la magnitud de la fuerza resultante en la estaca A por las fuerzas de tensión AB y AC, la dirección de esta misma fuerza y además encontrar las componentes rectangulares de las fuerzas AB y AC. Para resolver este problema, lo primero que debemos realizar es el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre es una manera gráfica de representar los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellas. Además, nos permite visualizar la información con la que contamos para solucionar el problema. Antes de comenzar con el diagrama de cuerpo libre, debemos asignar a la pared los ejes correspondientes. En este caso tenemos que el eje Y correspondería a la altura de la pared, el X al ancho y Z lo utilizaríamos como la profundidad. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre quedaría algo así. Observaríamos que las fuerzas salen desde el punto A hacia el punto B, teniendo la fuerza AB que es de 900 libras. Y tendríamos que la fuerza AC sale desde el punto A hacia el punto C y es de 1000 libras. También conocemos las distancias que estas recorren, por lo que utilizaremos el vector posición para resolver este ejercicio. El vector posición es un vector que indica la posición de un punto en el espacio y lo representamos mediante coordenadas cartesianas. Por lo que debemos empezar identificando el vector posición de AB y de AC. Para ello buscamos las distancias que están paralelas a los ejes. Y encontraríamos que AB se encuentra mirando la distancia paralela al eje X, AB se encuentra a 16 pies. Como la fuerza hacia allá sería menos 16. 8 en J, mirando el eje y 11 en K, porque está saliendo. Y AC encontraríamos que no tenemos la distancia de acá, por lo que debemos hallar esta distancia restándole a la de 27, 11. Esto quiere decir que 27 menos 11 es igual a 16, por lo que esto de acá serían 16 pies. Es decir que el punto AC en Z está a menos 16 por el sentido de la fuerza. Continuando con AC. AC se encuentra a menos 16 en X porque va hacia adentro. La misma altura en Y, o sea 8 en J. Y encontramos que AC en Z está a menos 16 por el sentido de la fuerza. Conocida la posición, o sea el vector posición de AB y AC, podemos calcular la longitud de los cables. Es decir, debemos usar la fórmula raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 para hallar la longitud del cable AB y del cable AC. Entonces, en AB tendríamos que la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado sería igual a 21 pies. Y en AC tendríamos que la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más menos 16 al cuadrado sería igual a 24. Teniendo así la longitud del cable AB y AC. Conocidos estos valores, podemos encontrar que el vector director que orienta y da dirección puede ser calculado dividiendo la magnitud de la fuerza sobre la longitud del cable. Para este caso tendríamos entonces que en AB sería 900 libras sobre 21 y en AC sería 1000 libras sobre 24. Después debemos tener en cuenta que las componentes de las fuerzas se pueden hallar multiplicando la magnitud de la fuerza por el vector director. Es decir que podríamos calcular las componentes de AB y AC multiplicando este vector director por este eje de coordenadas. Tenemos entonces que multiplicando el vector de 900 libras sobre 21 por menos 16, la componente de esta fuerza sería
menos 685.71 en Y. Al multiplicar este por 8 obtendríamos 342.9 en J, positivo. Y por último obtendríamos la componente en Z multiplicando este por 11 y obtendríamos 471.42 en K, también positivo. Y al multiplicar el vector de AC por menos 16 obtendríamos que la fuerza sería menos 666.67 en Y. Este por este obtendríamos que sería positivo y sería más 333.33 en J. Y por último obtendríamos que este por este sería el mismo porque tienen igual valor. O sea, 666.67, pero en este caso sería negativo. Con estos cálculos logramos obtener las componentes rectangulares de la fuerza de tensión AB y AC, dando respuesta a la pregunta número 3. Tendríamos las componentes en X, en Y y en Z. Pero para encontrar la magnitud y la dirección de la resultante se deben sumar las componentes de ambas de la siguiente manera. Se sumarían las I con las I, las J con las J y las K con las K. Con esto encontramos que los componentes de la fuerza resultante serían menos 685.71 más menos 666.67 nos daría menos 1352.42 en Y más 676.23 en J menos 192.25 en K. Aquí tendríamos las componentes rectangulares de nuestra fuerza resultante en X, en Y y en Z. Para hallar la magnitud de la resultante basta con reemplazar en la fórmula de raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 los valores que encontramos de las componentes de la resultante, es decir, la resultante sería igual a la componente de la resultante en X a la 2 más la componente de la resultante en Y a la 2 más la resultante de la componente en Z a la 2 y obtendríamos que la fuerza tiene un valor de 1524.247 libras. Para dar respuesta a la dirección de la fuerza es necesario tener en cuenta que el vector director de cada componente es el equivalente al coseno de los ángulos directores, por lo que el coseno de θ x es igual a menos 1352.42 sobre 1524.247. Nótese cómo tomamos la componente en X y la dividimos sobre la resultante. El coseno de θ y es igual a 676.23 sobre 1524.247 y el coseno de θ z es igual a menos 192.25 sobre 1524.247. Cuando reemplazamos estas ecuaciones tendríamos entonces que el coseno inverso del vector director en X es igual a 152.53 grados. El coseno inverso del vector director en Y es igual a 63.66 grados y el coseno inverso del vector director en Z sería igual a 97.25 grados. Esto quiere decir que la dirección de la fuerza resultante es de 152.53 grados respecto al eje X, de 63.66 grados respecto al eje Y y 97.25 grados respecto al eje Z. Y así completaríamos el ejercicio del día de hoy. Muchísimas gracias.